Sí, muy contento, pero yo no, de verdad, yo contento por supuesto, pero más de verdad de todo corazón por los jugadores. Los jugadores se les ve a los chavales en el campo cómo sufren, con todo el máximo respeto a la gimnástica. Vienes a un equipo, a una eliminatoria de un partido que se te puede poner adverso y eso, pues el jugador no quiere equivocarse, y sobre todo lo que está sufriendo toda la afición de Zaragoza, todas las personas. Y bueno, hemos pasado la eliminatoria, que era una de los primeros objetivos, pero ahora mismo ya aquí no queda más felicitación que el partido del Lugo, que ese es el partido también vital, como van a ser muchos, pero porque luego hay un parón con las fiestas y tiene que ser llevarnos un buen sabor de boca para la afición y tener unas buenas navidades. El rival lo vimos ayer por vídeo, es un rival, yo no conocía al entrenador, ha estado también en China el hombre, hemos estado hablando un ratito. Para mí es un hombre que dirige el equipo y que está muy bien trabajado. Ellos hacen muy buenas salidas, combinación de balón, la presión, es decir, las 3 o 4 cosas en el fútbol hoy en día moderno las manejan muy bien. Nos han puesto en apuro, nos han apretado, es verdad que ha habido al principio la ocasión del palo que nos pone, pero también es verdad que ellos luego han visto ahí 2 cositas que han podido adelantarse del marcador y pues hemos pasado un rato malo, ¿no? Y al final, pues bueno, hemos tenido también esas puntas, esos puntitos de suerte que en fútbol se merecen, que queremos que también se transforme en la liga. Sí, yo lo he comentado a los jugadores, lo mismo también. Zaragoza es aparte del equipo histórico y tal, es un equipo que la Copa ha sido en las vitrinas, entras al club y lo primero que ves son muchísimas copas, hasta del Generalísimo, ¿no? Y esas cosas, pues el prestigio, nosotros no podemos tirar ningún torneo y decíamos que lo teníamos que transformar para la liga. Pero vuelvo a repetir que no, ahora ya es una eliminatoria que hemos pasado, estamos contentos, por supuesto, los jugadores más todavía porque se quitan un poquito de esa carga, pero ahora nada más que hay que pensar en el Lugo, aquí no da tiempo nada más. Sí, al final siempre es bueno ganar, está claro. Al final hemos conseguido el pase de ronda, que yo lo necesitábamos, anímicamente para el vestuario va a venir muy bien y esto de aquí para arriba, a ganar muchos más partidos. La verdad que lo primero felicitar al rival, la verdad que nos ha puesto las cosas muy difíciles, como dices tú, lo hemos decidido en la prórroga y la verdad que lo que digo, felicitarle, un gran trabajo de todo el equipo y pues a seguir trabajando para que sigan siendo muchas más victorias. Un sueño, la verdad que marcar un gol con el equipo de mi vida pues siempre es lo que uno desea, que haya sido para ayudar a la victoria está aún mejor y nada, muy contento de seguir trabajando y aportar todo lo que pueda al equipo. Sí, está claro, al final ya cada 3 días nos toca un partido, el siguiente es el Lugo y luego el parón de Navidad, hay que irse con los 3 puntos y ir un poco más descansados. Sí, está claro, nos tenemos que ir a Navidad con los 3 puntos y hay que seguir trabajando para que llegue la victoria, que lo que nos la merecemos. Venimos de muchas derrotas y la verdad es que a pesar de que sea en Copa, nada, felicitarles al rival sobre todo porque han hecho un partido excelente y sobre todo pues con ganas de seguir, a ver si sumamos los 3 puntos el sábado en Zaragoza contra el Lugo y nada, a seguir luchando. La verdad es que va a ser inolvidable, porque al final marcar con la camiseta de Zaragoza ya es inolvidable y pues bueno, marcar ya en Copa pues es un sueño. Sí, desde luego, como te he dicho, venimos de muchas derrotas y bueno, una victoria nos ayuda a confiar en nosotros mismos y a seguir trabajando en los entrenamientos para conseguir la siguiente victoria. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, coméntalo y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Aupa Real Zaragoza y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.